Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María, Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 28 de noviembre, acompañándolos por esta emisora y en este programa, Compartiendo Vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, buenas tardes, espero que estén bien. Y hoy les traigo para charlar un rato los 7 pecados capitales hoy. Y hablar de los 7 pecados en este tiempo, creo que es una manera fascinante de reflexionar sobre cómo estas faltas universales han evolucionado y se van manifestando, se manifiestan en esta sociedad actual. La soberbia, el pecado del orgullo, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. ¿Cómo actúan hoy en nuestra vida cotidiana? Y en esta primera parte, en este programa, vamos a hablar sobre la soberbia. ¿Qué es esa valoración de uno mismo, la excesiva valoración de uno mismo, haciendo un desprecio hacia los demás? Y hoy se manifiesta en el narcisismo digital, como esa obsesión por la autoimagen en las redes sociales, en la búsqueda constante de aprobación y en el egoísmo disfrazado de éxito personal. Abordar los 7 pecados capitales desde una perspectiva de nuestro crecimiento personal y espiritual implica reconocerlos como un punto de partida para poder trabajar nuestras debilidades, para poder transformar nuestras vidas y para fortalecer nuestra conexión con lo trascendente. La soberbia es un deseo de autoafirmación que siempre nos desconecta de los otros. La soberbia no solo opera en el ámbito personal, sino, como lo sabemos bien y a través de la historia, sino también en las esferas del poder político, del poder económico, del poder social. Y ahí vemos que sus consecuencias son profundamente dañinas. Y en esos niveles, o en estos niveles, la soberbia, amigos, se manifiesta como un exceso de confianza en las propias ideas. El desprecio por otras perspectivas y la negación de la responsabilidad hacia el bien común. Santo Tomás de Aquino, uno de los pensadores más influyentes que tenemos, dedicó una reflexión profunda a estos pecados capitales. Consideraba a la soberbia como el origen de muchos otros pecados y decía que no solo es un defecto moral, sino también una distorsión espiritual que afecta a la relación de la persona con uno mismo, con los demás y además con Dios. Es un desorden del amor propio, donde uno se coloca por encima de la posición natural buscando la excelencia de una manera desmedida y fuera de los límites. La soberbia no solo es una falta de humildad, amigos, sino también una rebelión contra el orden divino, porque el soberbio desea equipararse o incluso superar a Dios al actuar desde su propia voluntad, sin reconocer su dependencia del mismo Dios. Y ahí
diferentes formas de soberbia y Santo Tomás las identifica como el desprecio hacia los demás, cuando uno se cree superior, cuando uno menosprecia al otro. La desobediencia es la de rechazar la autoridad legítima por orgullo, la autosuficiencia, creer que uno no necesita de Dios ni de los demás. Y la vanagloria, buscar la aprobación y el reconocimiento por razones equivocadas. El soberbio, amigos, no reconoce a Dios como la fuente de todo bien y pretende ser Él su propio Dios. La soberbia nos endurece el corazón, impidiéndonos aceptar los errores, impidiéndonos buscar la reconciliación. Destruye la unidad, genera conflictos, porque el soberbio tiende a buscar su propio beneficio en lugar del bien común. En términos teológicos, la soberbia es considerada el pecado de Lucifer, quien se rebeló contra Dios al querer ser igual que Él. Y este mismo espíritu se refleja en el ser humano cuando actuamos desde una perspectiva autosuficiente y arrogante. Santo Tomás ofrece la humildad como remedio contra la soberbia, como el antídoto principal contra la soberbia. La humildad no consiste en despreciarse a uno mismo, sino reconocer la verdad sobre quiénes somos en relación con Dios y con los otros. Entender que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y sobre todo ser conscientes en buscar la verdad. Ser conscientes de nuestras virtudes, también de nuestras limitaciones, nuestros defectos, sin exagerar ni minimizar. Por eso debemos practicar actos de caridad, de servicio, para poder salir de ese egoísmo. Y hoy en día, la visión de Santo Tomás es especialmente relevante, porque hoy sabemos del individualismo, la competitividad, cómo van fomentando actitudes soberbias. En el ámbito político mundial, los líderes caen en la tentación de creerse infalibles o superiores, olvidando que su autoridad es un servicio a los demás. En la tecnología, en la ciencia, por la búsqueda de avances tecnológicos sin considerar los límites éticos, y en la vida cotidiana. Esa vanidad promovida por las redes sociales, donde la autoimagen y la aprobación externa se convierten en una obsesión. La soberbia, desde esta perspectiva, no solo es un pecado personal, sino una ruptura con el orden divino, con el orden de la sociedad, con el orden comunitario. Reconocer, por sobre todas las cosas, amigo o amiga, que nuestra grandeza no radica en nuestra autosuficiencia, sino en esa capacidad que tenemos de amar y de servir. Debemos reflexionar en este tiempo sobre los pecados capitales, en especial en este primero que hoy tocamos, que es el de la soberbia. Reflexionar sobre los límites de nuestra ambición y aprender a vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Y a veces no nos damos cuenta de ese estado emocional o esa actitud
a veces aparece en forma inconsciente. Y el origen de la soberbia puede ser porque nos sentimos inseguros. Hay una inseguridad oculta. Y utilizamos la soberbia como una máscara para cubrir nuestras inseguridades, nuestros miedos. Al mostrarnos superiores, intentamos compensar lo que sentimos como una debilidad interna. También a veces necesitamos que nos validen. Cuando, por ejemplo, no hemos recibido la suficiente validación externa. Entonces las buscamos a través de la autoafirmación exagerada, nos comparamos con los demás. El orgullo por nuestros logros es saludable, pero cuando se convierte en una forma de menospreciar a los demás o a la incapacidad de aceptar nuestros errores, se transforma en soberbia. Y no nos damos cuenta porque no tomamos conciencia, porque la soberbia nos hace menos propensos a que podamos reflexionar sobre estas actitudes que tenemos. Entonces lo que hacemos es justificar nuestras acciones y además ver los errores en los otros. Y el ego, que también interviene cuando está inflado, cuando está elevado, va distorsionando nuestra percepción, haciendo difícil poder aceptar críticas o señales de que podemos estar actuando con arrogancia. Tendemos a creer que somos más competentes, inteligentes o éticos de lo que realmente somos. ¿Por qué? ¿Por qué podemos estar siendo soberbios? Rechazo a las críticas. ¿Cuántas veces nos sentimos ofendidos o descalificados y no aceptamos las críticas en lugar de reflexionar sobre cada una de ellas? Muchas veces nos comparamos con los demás para reafirmar nuestra superioridad. La necesidad de tener siempre la razón, la incapacidad de admitir errores y también de escuchar otras perspectivas, menospreciar o no valorar las ideas, los esfuerzos o sentimientos del otro. Y deberíamos empezar a darnos cuentas, practicando la humildad consciente, reflexionando regularmente sobre nuestras palabras y nuestras acciones. Esta pregunta, ¿estoy siendo justo o estoy buscando imponer a los demás? Tomar en serio las críticas, sobre todo de las personas de confianza, de los que nos quieren. Ese es el buen amigo, el que me dice las cosas y que me critica para que yo mejore. Cultivar la empatía, reconocer las capacidades y logros de los otros sin sentirnos disminuidos. Y también reconocer, entender que nuestros logros no son exclusivamente nuestros, sino el resultado de la colaboración, el resultado del aprendizaje, el resultado de nuestra confianza. Y muchas veces tenemos miedo al cambio, a la pérdida de control, nos resistimos, a veces negamos, sabemos que somos soberbios, justificamos nuestro comportamiento diciendo así soy yo, siempre tengo razón, y también culpar a los otros, ¿no? Culpar al entorno, la actitud de los otros, y a veces vemos la autocrítica como una amenaza a la libertad o a la independencia. Y afirman, aquí mando yo. Muchas veces la soberbia trae éxito respecto a la admiración superficial. La arrogancia funciona como una barrera para evitar que otros vean si somos vulnerables o no. Y aparece la desconexión emocional. Puede
carecer de las habilidades para manejar emociones como la vergüenza, el miedo, la inseguridad, y la soberbia lo está cubriendo todo. ¿Y qué decir de la adicción al ego? Se convierte en algo automático, amigos, difícil de romper, porque es similar a una adicción. ¿Cómo podríamos salir de este lugar? Primero, en ese autoconocimiento, en esa autorreflexión que debemos hacer y que venimos hablando en estos programas. También hacer terapia es un espacio seguro para ir explorando las raíces de por qué somos así. Vencer la soberbia requiere un compromiso constante con la humildad, bajarse del caballo. Por eso debemos practicar la autoconciencia, darnos cuenta cómo se manifiesta la soberbia en los pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Practicar nuestra humildad activamente, reconociendo las virtudes que tenemos, pero también las limitaciones. Escuchar más y hablar menos. Valorar las ideas de los otros, las perspectivas del otro, siendo empáticos y siendo respetuosos. Aceptar los errores, pedir disculpas. Romper ese ciclo que tenemos de autosuficiencia, reconociendo nuestros fallos, buscando la reconciliación. Cuando cometemos un error, debemos admitirlo sin justificarnos, porque eso está demostrando tu fortaleza, tu crecimiento personal, tu madurez, tu crecimiento espiritual. Y sobre todo, amigos, esto que venimos hablando también hace varios programas, reconocer nuestra dependencia de Dios, reforzando nuestra relación con Él, dedicando tiempo a la oración diaria, pidiendo humildad, agradeciendo las bendiciones, leer textos espirituales como el Evangelio, participar en serio en comunidades de fe, en retiros espirituales, ser conscientes del impacto que producen nuestras decisiones. Reconocer, amigo o amiga, reconocer y valorar a los demás. Contrarrestar la tendencia a ignorar a otros por arrogancia. Rodearnos de personas humildes para aprender ejemplos positivos y meditar. Meditar sobre nuestra fragilidad, recordar que somos limitados y la soberbia es una ilusión de tener el control absoluto. La soberbia no se vence de la noche a la mañana. Cada pequeño paso hacia la humildad nos abre el camino para un crecimiento más profundo. Y al enfocarnos en el servicio, en la gratitud, en la autoconciencia, vamos a ir transformando nuestras actitudes y construir una vida más auténtica, conectándonos con nuestro propósito espiritual. Y la soberbia es un desafío universal, un peso que todos cargamos en mayor o menor medida. Su raíz se encuentra en el deseo de elevarnos por encima de todo, olvidando que nuestra verdadera grandeza no radica en despreciar o en imponernos sobre otros, sino en reconocer nuestra pequeñez. Y hemos visto cómo la soberbia no solo se manifiesta en el plano individual, sino también en las estructuras del poder que afecta la política, la salud, el medio ambiente. Los excesos de orgullo dejan huellas dolorosas en la historia. Por eso, desde las advertencias de Santo Tomás de Aquino, encontramos
y de las enseñanzas de los hombres santos, encontramos un mensaje constante. El orgullo, amigos, nos aleja de la plenitud, mientras que la humildad nos lleva de vuelta a ella. No es un camino sencillo, pero profundamente transformador. Y requiere, como decía hace un rato, autoconciencia, valentía para pedir perdón, disposición para escuchar y sobre todo la voluntad de servir sin esperar reconocimiento. Es un proceso diario, amigos. Involucra pequeños actos de generosidad. Involucra momentos de oración y la práctica del agradecimiento. Y qué decir, en las comunidades católicas, este desafío se convierte en una oportunidad, amigos, para testimoniar el Evangelio con autenticidad. Al cultivar la humildad, no solo crecemos como individuos, sino que construimos espacios donde la justicia, la compasión y el amor prevalecen. Así podremos convertir y brindarnos hacia una vida más plena y conectada con el propósito divino. Amigos, esto es FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor, en este jueves 28 de noviembre, hablando sobre la soberbia. Le voy a pedir a Ramiro, si es tan amable, de que pase un tema musical y ya volvemos. Muchas gracias. Puedo traer algunos casos históricos de cómo este pecado actuó en el poder, cómo actuó en la arrogancia de líderes que llevaron a sociedades enteras al desastre. Repasemos algunas que les traigo. Por ejemplo, la caída del Imperio Romano. Los líderes romanos, confiados en que eran invencibles, descuidaron los problemas internos como la corrupción, la desigualdad y esa arrogancia en ese manejo político, militar, debilitó el imperio, permitiendo la fragmentación y el eventual colapso. Nos recuerda que ningún poder es eterno. La Revolución Francesa, la soberbia de la monarquía, Luis XVI, María Antonieta, subestimaron las demandas del pueblo que les hacían por reformas económicas y políticas, ignorando la creciente desigualdad, el descontento. Y ellos mientras mantenían su estilo de vida extravagante, mientras otros sufrían el hambre y la miseria. El Titanic, el barco que no podía hundirse, cuando lo botaron dijeron, a este barco no lo hunde ni Dios. Los constructores, la tripulación, subestimaron la necesidad de suficientes botes salvavidas y el Titanic se hundió, dejándonos una lección sobre los peligros de confiar ciegamente en la tecnología y de descuidar la preparación ante lo imprevisible. La Segunda Guerra Mundial, la soberbia de los regímenes totalitarios, Hitler en Alemania, Mussolini en Italia, la destrucción masiva de Europa, más de 70 millones de muertes y el final del Tercer Reich. Las aspiraciones de crear un nuevo imperio en Italia terminó con la humillación de Italia en la guerra y el colapso político. Chernobyl. Los líderes soviéticos ignoraron las advertencias de los ingenieros sobre las fallas en el diseño del reactor.
fue uno de los peores accidentes nucleares de la historia, con impactos ambientales, con impactos de salud que persisten hasta hoy. El cambio climático y la soberbia de las grandes potencias. Durante muchos años, las naciones más industrializadas ignoraron las advertencias científicas sobre el impacto del desarrollo desenfrenado en el medio ambiente. Aceleración del calentamiento global, eventos climáticos extremos, desigualdad ambiental que afecta principalmente a los países más pobres. Por eso, la soberbia en el poder amplifica los problemas globales, porque quienes toman las decisiones tienen un impacto directo en toda la humanidad, en millones de vidas. Sin embargo, no solo es responsabilidad de estos líderes. Nosotros como sociedad también debemos fomentar valores como la humildad, la empatía, el servicio y exigir que estos valores, amigos, se reflejen en las instituciones y las políticas públicas. La soberbia, la soberbia en nuestro tiempo, la soberbia en la historia, la soberbia. Y hoy no traje un cuento. Ustedes saben que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los grandes. Pero sí traje una reflexión final que quiero compartir con cada uno de ustedes, diciéndoles que la soberbia nos aísla. La humildad, en cambio, nos devuelve a nuestra esencia. Somos criaturas pequeñas, pero inmensamente amadas, llamadas no a brillar por encima de los demás, sino a reflejar juntos la luz de Dios. Y el desafío está en elegir cada día caminar en esta verdad, dejando de lado las máscaras del ego y abrazando la sencillez que libera y transforma. Porque al final, amigos, como decía San Lucas, el que se humilla será ensalzado. La soberbia puede parecer en un principio una fortaleza, un escudo que nos protege del juicio de los demás o un camino para destacar en un mundo competitivo, pero con el tiempo se convierte en un muro que no solo nos separa de los otros, sino también de nuestra propia humanidad. Cada palabra o acción que nace de la soberbia no construye, sino que divide. Divide corazones, relaciones y finalmente a nosotros mismos. El poder que creemos ganar al imponernos es en realidad una pérdida. La pérdida de la confianza, la conexión auténtica y el amor verdadero que solo florece en la humildad. Cuando continuamos con esta actitud, no solo herimos a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos, porque cargamos con un peso innecesario. Y la pregunta que invito a hacernos es esta: ¿qué tipo de legado emocional quiero dejar en quienes me rodean? La verdadera grandeza no está en demostrar que eres mejor que los demás, sino en ayudar a los otros a sentirse valiosos en la vida. La soberbia, amigos, siempre deja heridas. La humildad, en cambio, deja raíces profundas de confianza y de amor. Es nuestra elección. Cambiar no es perder. Es ganar la versión más auténtica de nosotros mismos y el respeto sincero de los demás. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos, a que encontraras un poco de paz y que la puedas mantener, a que puedas enfrentar
todos los miedos, confiando en la fuerza que está dentro tuyo. Que puedas entusiasmarte un poco más con la vida. Ojalá sirva para amigarte con vos, que es una tarea sumamente difícil. Que puedas superar la adicción a la aprobación de los demás. Que podamos aceptar nuestras limitaciones, nuestros defectos sin enojarnos. A que podamos tomar más riesgos, que podamos aceptar el cambio, a cambiar de actitud, a que podamos hacer de la comprensión y el perdón nuestras prioridades, de podernos aceptarnos así como somos, a crecer aprendiendo de los desencuentros, de los fracasos, a practicar la humildad, a no idolatrar a nadie y a encontrarte con vos, con los otros y con Dios. Amigo o amiga, es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la imite o el espejo que la refleja. Queridos amigos, hasta aquí el tema de hoy. Hasta aquí este programa Compartiendo Vida. Con este tema, los pecados capitales, los 7 pecados capitales. Hoy, la soberbia, en nuestro tiempo. En esa forma de reflexionar, esa manera de cómo estas faltas van evolucionando y se manifiestan en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en nosotros mismos. Agradezco muy especialmente a Celestino por estar ahí, por hacer posible este programa. Muchas gracias, Celestino. A ustedes, a toda la comunidad parroquial, a todos los que trabajan, a vos, Vanessa, a vos, Padre Ricardo, mis felicitaciones por Racing y les deseo a todos ustedes una buena semana y, si Dios quiere, el jueves que viene nos estaremos escuchando con otro de los 7 pecados capitales en nuestro tiempo: la avaricia, el pecado de la codicia. Gracias, que Dios los bendiga y, si Dios quiere, nos escucharemos el jueves que viene. Chao, gracias.